La palabra apóstol proviene del griego apostelo. Eso lo tiene, creo, en su libro. Y la palabra apostelo significa enviar en pos de sí o de parte de. O sea que tiene dos connotaciones. Es enviado de parte de, en este caso de parte de Dios, y enviar en pos de alguien, ¿verdad? De sí. Los discípulos de Jesús fueron los primeros, estamos hablando de los discípulos que él tuvo, de los 12 a los cuales después envió. Fueron los primeros en ser llamados apóstoles en toda la historia bíblica. Posteriormente hay otros que se llaman apóstoles. Pero antes, en el Antiguo Testamento y antes de la venida de Jesús, a nadie se le llamó apóstol, sino hasta que él tuvo los 12. Y vemos en Lucas 6:13, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, o sea, hasta ese momento solo eran discípulos. Y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que él tenía más discípulos, no solo eran 12, sino que de esos que tenía, escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Si usted lee en otro de los evangelios, se dará cuenta que Jesús pasó la noche orando para poder escoger a los 12. O sea que no fue una escogencia así al azar, sino que él estaba conectado, sintonizado con el Padre para ver a quiénes de todos sus discípulos iba a escoger como apóstoles para luego ser enviados, para que luego fueran enviados. Hay 3 tipos de apóstoles, básicamente. Aquí nada más estoy enunciando las citas bíblicas y luego vamos a ir sobre cada una de las citas. Esta distinción o esta clasificación no la tiene con esa claridad en el libro, si usted quiere anotarla. 3 tipos de apóstoles. Los 12 apóstoles del Cordero, los apóstoles de la ascensión y los falsos apóstoles. O sea, la Biblia, cuando habla de apóstoles, estos son los 3 tipos de apóstoles que se mencionan en la Escritura. Cada uno de estos grupos o tipos está respaldado bíblicamente y ya vamos a ir ahora uno por uno con esta clasificación. Vamos a estudiar primeramente los 12 apóstoles del Cordero, para lo cual tenemos Mateo 10 del 1 al 5, Mateo 19, 28 y Apocalipsis 21, 14. Vamos a ver entonces Mateo 10 del 1 al 5, hablando de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiero que noten que en primer lugar Jesús les dio autoridad a los discípulos antes de enviarlos como apóstoles. Primero les dio la autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tabeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Estamos viendo que específicamente estos 12 apóstoles del Cordero eran llamados para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque inclusive la instrucción era que no fueran a los gentiles, que no pasaran por lugar de gentiles. O sea, fue bien específica la instrucción. Yo quiero que usted observe que cuando Dios envía a alguien como apóstol o lo envía con una misión, le da instrucciones específicas. No es solamente por decir él es un apóstol o yo soy un apóstol, sino que hay una encomienda específica, hay una instrucción particular para cumplir, una visión dentro del llamamiento apostólico. Ahora una pregunta: ¿sabría Jesús que Judas lo iba a entregar? Sí lo sabía, y sin embargo lo escogió como un apóstol. O sea, el que alguien tenga un llamamiento ministerial no tiene nada que ver con su carácter o su santidad. Dios llama soberanamente a quien Él quiere, y aún sabiendo Él que este era Judas el que lo iba a entregar, Él lo llamó, le dio autoridad, lo comisionó y lo envió.
Seguimos con los 12 apóstoles del Cordero con otras citas que nos constatan. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estos eran los 12. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Se refiere siempre a los 12. Lucas 24:10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ya se sabe, cuando en este contexto se habla de los apóstoles, se habla de los 12 apóstoles de Jesús o del Cordero. En Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo le quiero dejar con una pregunta. ¿En esos 12 nombres estará el de Judas? ¿O estará el de Matías? ¿O será que el 12º no debería ser Matías, sino que Pablo? Eso nos vamos a dar cuenta cuando estemos allá, ¿verdad? Como la Nueva Jerusalén. Pero cuando yo estaba leyendo eso decía, son los 12 nombres, ¿cuál de los 3 será el que está allí? A lo mejor el Señor se lo revela a usted y me lo comparte. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se está refiriendo a los que dejaron todo para seguirle. Entonces estos son los 12 apóstoles del Cordero, que son aquellos que Jesús escogió y comisionó mientras él estaba en su ministerio terrenal antes de morir y resucitar. Es importante que tomemos en cuenta que el máximo apóstol o el jefe de los apóstoles, en inglés dice the chief apostle, o sea, el más grande de todos es Jesús. Él es nuestro modelo de un apóstol y lo constatamos en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo Jesús muere y resucita, en esa autoridad que él tenía de sumo sacerdote, porque ya dijimos que se rasgó el velo, él entró como precursor al lugar santísimo y hablamos en la clase pasada que él constituyó a unos apóstoles. Me respondió rápido el Señor, mire, ya no hay que llamarla. Dice que constituyó a unos apóstoles y estábamos hablando que era en la unción de ascensión, ¿verdad? Que fue cuando él ya había resucitado que constituyó apóstoles. Entonces, él, el máximo apóstol, porque cumplió la misión con la cual fue enviado a la tierra. Jesús era un apóstol directamente del Padre. El Padre lo envió a la tierra, lo comisionó y podemos decir que él era el máximo apóstol cuando él cumplió a cabalidad la misión con la cual fue enviado a la tierra. Y él vino a la tierra ciertamente para darnos salvación, pero la comisión más grande para Jesús como apóstol era recuperar a la humanidad que se había perdido, que era la posesión del Padre. El Padre creó a la humanidad para que le adorara a Él, pero cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, el Padre perdió lo más preciado que tenía, sus hijos que le adoraran. Por eso se despojó de su Hijo Jesucristo y lo envió a la tierra como apóstol para recuperar todo lo que él había perdido. Nosotros, usted y yo, esa era la comisión que él tenía que cumplir. A través de la muerte de Jesús, el Padre nos recuperó. Ahora nosotros estamos injertados de nuevo, fuimos reconciliados con el Padre. Y entonces al resucitar, pues él constituyó apóstoles. Efesios 4:11, que lo estudiamos la clase pasada. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, a partir de Efesios 4:11, los apóstoles que vemos después de la resurrección de Cristo son apóstoles de ascensión. O sea, ya no son de los 12 del Cordero, sino que son de ascensión. Quiero que noten esto, que también me hizo meditar mucho. Y pídale usted también revelación al Espíritu Santo, a ver qué le dice. Cuando Jesús resucitó, Él se apareció
a sus 12 apóstoles, o a los 11 en este caso, porque ya Judas pues sabemos que se ahorcó y todo. Se apareció a ellos para darles instrucciones específicas dentro del llamamiento apostólico. Hechos 1, 2 y 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea Jesús, ¿verdad? Que ascendió y hasta el día que fue recibido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo tengo una pregunta retórica para usted. Si Jesús cuando ascendió constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros en una unción superior de ascensión, cuando Él se apareció a los 11 y les dio nuevos mandamientos, la pregunta se la lanzo, no le voy a responder yo. Estos apóstoles que eran de los 12 del Cordero, ¿será que entraron en una nueva dimensión de apóstoles de ascensión ahora que Jesús se revela a ellos con cuerpo glorificado? Medite y pídale la revelación al Espíritu Santo. Es importante que veamos lo de la sustitución de Judas. Sabemos, ¿verdad?, que se ahorcó y con el dinero que le dieron por traicionar a Jesús, compró un predio que se llamó Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, Hechos 1, 21 al 26 dice, es necesario pues, aquí están reunidos los 11, viendo que existe la necesidad de reemplazar o que alguien, dice, tome el oficio de Judas. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Me voy a permitir dar mi opinión, dije que es mi opinión. Estos apóstoles están diciéndole al Señor, tú, Señor, que conoces, muéstranos y revélanos cuál de estos dos ha de ser, o muéstranos quién ha de ser. Sin embargo, aquí no dice que el Señor les reveló ni les mostró. Lo que dice sencillamente fue que ellos hicieron una oración, pero no esperaron una respuesta, sino que ellos tiraron los dados y echaron suerte a saber sobre quién caía. Eso dije que es una nota muy propia. O sea, ellos mismos escogieron estos dos como posibles candidatos. No dice que el Espíritu de Dios les reveló, no dice que vino una palabra profética, no dice que el candidato era tal o que el escogido era el otro, sino que a ellos les pareció que esos dos eran buenos candidatos porque habían sido partícipes del poder de la resurrección, habían visto a Cristo resucitado. Y de entre estos dos, pues vamos a ver quién. Tin Marín de Don Pigüe, aquí Caramácara Pipere fue. Este es Matías. O tiraron los dados, que es lo mismo. Por eso tiendo a pensar yo que por el Espíritu el número 2 es Pablo. Aunque él no estuvo físicamente presente en la resurrección, pero fue llevado al tercer cielo y le fue revelado. Entonces el segundo tipo de apóstoles, que son los apóstoles de ascensión, aquí vemos los que aparecen después de la ascensión de Jesús, que fueron constituidos apóstoles en el Espíritu. Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Romanos 16, este Hechos 14, 14 solo es para señalar que Bernabé y Pablo eran apóstoles después de la resurrección de Jesús. Romanos 16, 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Quiero decirles que he escuchado a muchos siervos del Señor, aún apóstoles, enseñar que Junias era una mujer estimada entre los apóstoles. No es cierto, Junias era un hombre, era un varón. No porque es que era un hombre de mujer.
O sea, porque tampoco se trata de justificar las cosas o de tratar de amañarlas. Si usted busca en un diccionario bíblico, Junias era un apóstol varón, no era una mujer. Y a propósito, así como para que se rían, porque están bien serios. Dice, estaba una vez un hermano compartiendo, dice, y es que cuando estaba en la cárcel, Pablo con su esposa Silas, dice, o sea que piensa que porque tiene A el nombre es mujer, pero no, son nombres hebreos, ¿verdad? Entonces este era un varón y eran estimados entre los apóstoles, Andrónico y Junias, y eran sus parientes y compañeros de prisiones, está diciendo Pablo a los romanos. Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está hablando de los apóstoles de ese tiempo. Seguimos, 1 Corintios 9, del 3 al 7. Está hablando Pablo a la iglesia de Corintios. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Allí está Pablo como justificando un poco su situación y comparándose con los otros apóstoles. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en el tiempo de Pablo y Bernabé había muchos otros apóstoles, pero también quiero que veamos que tanto Pablo como Bernabé trabajaban materialmente, secularmente, aunque eran apóstoles. Cumplían su ministerio apostólico, pero trabajaban. De hecho, algunas Biblias traducen que ellos hacían tiendas y han pensado muchos que hacían tiendas de campaña, pero verdaderamente la palabra hebrea dice que lo que hacían eran talits, o sea, mantos. Pero porque la palabra se traduce muy parecida, es muy parecida a la palabra de tiendas que la palabra de mantos. Pero realmente lo que tenían ellos, lo que Pablo tenía, era una maquila de talits. Era un hombre empresario. No eran tiendas de campaña. Póngase a pensar a quién le iba a vender tantas tiendas de campaña. Pero los talits sí se usaban mucho en Israel. Seguimos con los apóstoles de Ascensión y Primera de Tesalonicenses. Realmente lo que quiero que veamos es el capítulo 2 del verso 6 al 8. Pero puse el 1:1 solo para que usted vea que se refieren a Pablo, Silvano y Timoteo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Primera de Tesalonicenses 1:1, solo es para que usted vea que los apóstoles que están aquí hablando son Pablo, Silvano y Timoteo. Los tres eran apóstoles de ascensión. Entonces, lo que quiero que vea, ¿qué dijeron es? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, aquí están estos tres apóstoles hablando de su situación, su condición. Ellos lo que están diciendo es, nosotros tendríamos autoridad para poder imponerles a ustedes que nos paguen todos los gastos del viaje, del alojamiento y de la comida. Pero vieron que no nos comportamos de esa manera, sino que más bien nosotros fuimos como padres a hijos. Más bien nosotros venimos a bendecirles, a darles, a cubrirles, a protegerles. Hemos sido tiernos, les hemos dado cariño, les hemos dado comprensión. Y esto nos ayuda a entender un poco cuál debe de ser el carácter de un apóstol. Según la Biblia, un apóstol no es alguien que está demandando, imponiendo, exigiendo, sino que es alguien que da ternura, da protección, da cobija, da cobertura en el sentido espiritual, pero también en el sentido de que las personas se sientan que tienen cobija al lado de ellos. Es muy lamentable que el concepto que se tiene quizás hoy día de lo que es un apóstol o lo que es una cobertura es alguien que llega cada mes a la iglesia y le dice al pastor, vengo a recoger los diezmos de los diezmos. Pero eso no es el concepto bíblico de lo que es un apóstol o lo que es alguien que cobija o un padre espiritual.
quiero que veamos un poquito del carácter del apóstol Pablo, porque Pablo fue el apóstol hacia los gentiles. Y muchas de las cosas que hemos usado nosotros como fundamento para nuestro culto, la doctrina de la iglesia, es basada en el apóstol Pablo, porque fue el apóstol enviado a los gentiles. Entonces, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos que Pablo tenía la certeza de que era Dios quien lo había llamado. Él tenía la seguridad de que no había sido elegido ni ungido por hombres, sino que había sido Dios mismo el que lo había llamado y lo había confirmado. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fíjese que él normalmente, y vamos a verlo después en otras citas, él primero se autodenomina siervo de Dios. Eso es lo primero. La verdad que sin ser siervo de Dios nadie puede ser apóstol. Primero tiene que ser siervo de Dios para ser enviado. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, él se dirige al pueblo a quien él está escribiéndole de esa manera, identificándose primeramente como un siervo de Dios y un enviado de Jesucristo. Romanos 1 del 1 al 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esto me llamó mucho la atención, y en la segunda parte, cuando veamos las características o las funciones de un apóstol, nos vamos a dar cuenta que una de las principales funciones es llevar el evangelio. Nosotros hemos entendido que el apóstol es para plantar iglesias o para hacer una obra administrativa o poner un fundamento, pero pensamos que el evangelista es el que tiene que llevar el evangelio. Pero toda la escritura en el Nuevo Testamento me dice que la función primaria de los apóstoles era llevar el evangelio. Y de una manera muy particular era predicar el evangelio donde otros no entraban. Ir donde otros no habían predicado antes. Entonces, una de las características o de las señas o señales de un verdadero apóstol es que siempre predicará el evangelio. Nunca debemos de menospreciar el evangelio porque es poder de Dios para salvación. No porque alguien sea ungido o llamado apóstol va a decir, no, yo ya no predico el evangelio, eso que lo hagan las ovejitas o eso que lo haga el evangelista. El apóstol siempre tendrá que seguir predicando el evangelio, porque esa es una de las principales funciones a la cual ha sido llamado. Porque de hecho, y lo vamos a ver después, los milagros, las señales seguían a los apóstoles cuando predicaban el evangelio. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes era quien lo estaba acompañando. Primera de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Veamos entonces el ministerio de Pablo a los gentiles. Recuerde, Pedro era principalmente llamado para los judíos, para los israelitas. Sin embargo, Dios usó a Pedro para predicar en casa de Cornelio, para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los gentiles, quizás para romperle un poquito de los esquemas a Pedro. Pero todo su ministerio gira en derredor a los judíos. Sin embargo, Pablo, su ministerio gira en derredor a los gentiles. Efesios 3, 6 al 9, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Fíjese, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Volvemos a ver cuál es su misión: anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los efesios y está reafirmando cuál es su llamamiento. Recuerden, la palabra gentiles viene de gentes, eran gentes que no eran judíos.
todo lo que no era Israel era llamado gentiles. Y claro, lo que se manejaba en ese tiempo, que la salvación solo era para los judíos y que era necesario estar circuncidado para poder tener salvación. Y a Pablo les da una revelación diferente, que la circuncisión tiene que ser hecha en el corazón, no es una circuncisión física. Había que cumplir las fiestas para poder, según ellos, tener salvación, porque los judíos cumplían todas las fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, fiesta de tabernáculos. Pero Pablo recibe una revelación de que la fiesta de la Pascua es Cristo mismo, que la fiesta de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y la fiesta de tabernáculos es la nueva Jerusalén, el pueblo siendo el templo del Señor. Entonces, no es que sea erróneo lo que Pedro estaba enseñando o lo que se manejaba, eso era real, verdadero para el pueblo de Israel. Todo lo que ocurre para el pueblo de Israel en lo natural es sombra y figura de lo nuestro en lo espiritual. Por eso Israel es el reloj de Dios para la iglesia. Y lo que Dios a ellos les dio como ordenanza y mandato perpetuo, que han de cumplirlo en lo natural, para nosotros lo es en lo espiritual. Por eso debemos de tener mucho cuidado nosotros de no judaizarnos en el sentido de tomar las sombras o de tomar lo que se dio a Israel natural y geográfico como una ordenanza, pero que para nosotros tiene una connotación espiritual. Entonces, muchas de esas podemos usarlas como una señal profética, pero no debemos de usarlo como una ordenanza para nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto? Para ellos tienen que celebrar la Pascua. Pero nosotros celebramos a Cristo. Él es nuestra Pascua, que padeció por nosotros. Y si usted hace un estudio de todo lo que implica la Pascua, que se come con hierbas amargas, que con pan sin levadura, etcétera, usted se da cuenta que el cordero no se le quebraban los huesos, a Cristo tampoco le quebraron los huesos. Se sacrificaba fuera del templo, igual a Cristo lo sacaron fuera de Jerusalén. Todo tiene una connotación espiritual para nosotros. Pero si nosotros comenzamos a celebrar la Pascua en marzo o en abril, o a celebrar el Shabbat, que para nosotros el reposo es Cristo, entonces nos judaizamos y empezamos a hacer cosas naturales que para nosotros la ordenanza es espiritual. Si empezamos a hacer celebración física, una fiesta de Pentecostés, realmente es como que retrocedamos, porque para nosotros el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, es la manifestación de los dones, de los carismas espirituales. Entonces, si hacemos celebraciones naturales que le corresponderían a Israel, estamos retrocediendo y menospreciando lo espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros. Y lo mismo es con fiesta de tabernáculos, y todo tiene la fiesta de las trompetas. La trompeta es una convocación. Por ejemplo, el shofar. Yo tengo un shofar y lo compré por guianza del Señor y lo tengo ahí como un adorno en la oficina. Y no es que por rutina lo voy a usar, pero hay momentos que el Señor me indica que dé un toque de shofar, pero como un símbolo de que la voz profética está saliendo. Y entonces hago una declaración de la voz profética. Pero no es en sí que el shofar o el toque del shofar tenga un poder específico, no para nosotros, porque no es una ordenanza para nosotros, sino que era para el pueblo de Israel. Y lo mismo sucede con muchas cosas o muchas de las prácticas de los judíos. Si usted recuerda, en el libro de los Hechos, se dijo, el concilio determinó que en nada se estorbara a los gentiles, sino solamente que se abstuvieran de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstuvieran de fornicación y de comer carne de animal ahogado, o sea que carne de animal con sangre. Por ejemplo, cuando una gallina, ¿verdad?, que la matan así dándole vuelta al cuello, eso no está permitido para nosotros, porque la sangre se queda ahí coagulada en el cuerpo del animal, puede ser un jolote, una gallina, lo que sea. Y entonces eso dice la Escritura que no lo comamos. Es lo mismo la gente que come morcilla o moronga, esa es sangre coagulada, eso para nosotros no está permitido según la Escritura.
¿verdad? Porque en la sangre está la vida. Entonces habría que comer la carne de los animales que se les hubiera drenado la sangre. Entonces esas son las tres cosas de las cuales se dijo que los gentiles deberíamos de cumplir, ¿verdad? Y que de lo demás no estuvieran molestando con eso de que si no hay que comer cerdo, de que si no hay que comer animal con pezuña hendida, que todo lo demás, nada de eso era para los gentiles, solo para los judíos. Toda la ordenanza, esas tres cosas sí nosotros tenemos que cumplirlas. Y eso está claro en el libro de los Hechos. Entonces, por eso también, amados, usted no puede evangelizar a un judío como evangeliza un gentil. Uno de los peores errores que se puede cometer es la gente que va a Israel pensando que es que va a ir a evangelizar a los judíos. Hay una hermana que casi la meten presa porque fueron en una misión a Israel y como pudo se metió a la cocina donde estaban los cocineros judíos y empezó a predicarles el evangelio. Y para ellos es una ofensa que les diga que Jesús es el Mesías, porque los ojos de ellos están velados, dice la Escritura, pero Dios mismo los cegó para que no vean ni entiendan. Hay un remanente, hay unos pocos que sí están llamados a salvación en este tiempo y a creer en el Mesías, pero el Señor dirá y revelará cómo es que eso se va a hacer. Y eso es en amor, ministrándole en amor, nunca evangelizando de la manera que nos evangelizan a nosotros los gentiles, ¿verdad? Bueno. Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él era un apóstol, pero evangelizaba y era un maestro de la palabra. En él se conjugaban todos los ministerios. Segunda de Timoteo 1:10-11, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador. ¿Qué dice Pablo? Aunque es apóstol, fue constituido predicador del Evangelio. No debemos menospreciar eso. Apóstol y maestro de los gentiles. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él estaba muy claro y definido en cuál era su llamado. Y decía que él honraba su ministerio, su servicio, su llamado. Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Era una iglesia gentil con todos los santos que están en toda Acaya. Colosenses 1:1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, otra iglesia gentil de los colosenses. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, otra iglesia gentil. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que veamos el interesante encontronazo de Pablo con los apóstoles del Cordero o de Jesús. Gálatas 1:17-18 dice Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Quiero que veamos un poquito del carácter natural de Pablo. Él, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que él se sentía discípulo de Gamaliel, judío de judío, fariseo de fariseo, doble nacionalidad, hablaba 4 idiomas. Bueno, el hombre tenía una posición alta, ¿verdad?, como militar. Dios lo tiene que tumbar del caballo, queda ciego por un rato, le manda un tal Ananías que no se dice nada en la Biblia de él. Pienso que para humillación de Pablo. Y le dice Dios que vaya y le imponga manos para que se le caigan las escamas de los ojos. Y este Ananías desconocido, ¿cómo se sentiría Pablo, verdad? Todo lo que él era. Aquí te busca un tal Ananías, no sabemos quién es, pero dice que trae una encomienda de parte de Dios. Y el pobre Ananías temblando, pensando que Pablo iba a sacar la espada y que él se lo iba, porque se había matado tanto cristiano, ¿verdad? Y no, aquí vengo a imponerte manos, hermano Pablo, para que se te caigan las escamas y seas bautizado en el Espíritu Santo. Entonces es bautizado en el Espíritu Santo, pero él comienza a tener revelaciones espirituales. Y no podemos negar que hay un poco de altivez y de orgullo aquí en Pablo al inicio.
como en todos nosotros lo hay y lo ha habido. Entonces él dice, ¿verdad? Así bueno, no fui a Jerusalén donde estaban aquellos que decían que sabían, ni tampoco a los apóstoles que eran antes que yo. No. Yo me fui al directo, allá al trono mismo, me fui al tronco, no me anduve por las ramas. Eso es lo que él está diciendo. Yo fui para que Dios mismo me enseñe. Yo pienso que en este tiempo él pensaba, yo no tengo necesidad que los hombres me enseñen, Dios me puede enseñar. Pero después de 3 años, ¿verdad? Después de que estuvo en el desierto y 3 años en Damasco, pues dijo, vamos a ir a ver a Pedro a ver si me confirma algo de lo que yo he recibido. Y dice que estuvo con Pedro 15 días. Y ya sabemos que se dieron, ¿verdad? Y todo lo que pasó. Y de hecho, Pablo reconoce que los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles del Cordero, eran apóstoles. Pero siempre hay un pero. Segunda de Corintios 11, 5 al 6. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, él está diciendo, yo soy al mismo nivel o más que ellos. Eso es lo que dice. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Mire qué contradicción. ¿Se acuerda que él dice que todo conocimiento lo tenía por basura y lo mandaba a la letrina ante el conocimiento de Jesucristo? Pero aquí todavía como que no del todo, ¿verdad? Dice, no lo soy en el conocimiento. O sea, que él está diciendo que él es muy refinado en su conocimiento, aunque sea tosco en la manera de hablar. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y segunda de Corintios 12:11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. O sea, me obligaron a gloriarme. Ustedes que me provocan, ¿verdad? Pues yo debía ser alabado por vosotros. ¡Wow! O sea, que le estaba doliendo un poquito que no lo hubieran alabado. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Vuelve, ¿verdad? Aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, él estaba muy consciente de lo que él era en Dios. Y todavía aquí pues no había sido totalmente pulido. Pero él reconoce a los apóstoles del Cordero, pero él se siente que no es menos que ellos porque ellos anduvieron con Jesús. Su pensamiento era, bueno, ellos anduvieron con Jesús en la carne, pero yo estuve con él allá en el trono y yo fui llevado al tercer cielo. Y vamos a mencionar los falsos apóstoles para terminar con esta sección o este sector. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si usted sigue leyendo, verá que dice, porque aún Satanás se viste como ángel de luz y hay algunos que siendo falsos se visten como apóstoles de Cristo, dice cuando usted sigue leyendo. O sea que hay entre la iglesia falsos apóstoles o falsos enviados que están compartiendo, predicando doctrina de error que hace que la gente se desvíe de su amor al Señor o de su adoración a Dios o de la doctrina sana de Cristo. Hay doctrinas que son incompletas. Hay apóstoles, por ejemplo, dentro de la doctrina salvos siempre salvos. O de la doctrina creciendo en gracia, que dice que ya tenemos la gracia del Señor, que si usted peca, el espíritu no peca, que es el cuerpo el que peca, por tanto usted puede estar pecando y no le pasa nada porque ya confesó a Jesús. Y hay apóstoles dentro de esas doctrinas. Hay apóstoles de la doctrina de Jesús solo, que solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús y que solo Jesús era el apóstol y que no toman en cuenta al Padre ni al Hijo. Y hay otros que es al contrario, que solo es el Padre y Jesús era solo un profeta, etc. Pero todas estas ramificaciones o desviaciones de la verdad tienen sus apóstoles, pero son desviaciones de la verdad completa. Nosotros necesitamos leer la Biblia como un todo, desde Génesis hasta mapas, todo. No solamente agarrar textos fuera de contextos para hacer pretextos, sino que agarrar todo el contexto de la Escritura. Cuando usted, algo que Dios le habla en algo, lea el contexto, lea todo el capítulo, lea la historia, lea las referencias cruzadas, para que no agarre aisladamente los versos porque puede llevarnos a confusión. Entonces es importante que agarremos todo el contexto de la palabra. Y Apocalipsis 2:2, esta palabra le es dada por Dios a través de Juan, el apóstol y profeta que está en la isla de Patmos y se dirige a la iglesia de Éfeso.
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto me hace pensar que la iglesia puede probar si los apóstoles son falsos o verdaderos. Y si usted recuerda, cuando Pablo llegó a los de Berea, los bereanos eran muy conocidos porque se sabían las escrituras. Y Pablo llegó por primera vez ahí y empezó a disertar largamente como él lo hacía, pero los bereanos tomaban nota de todo y después se iban a su casa a constatar si era verdad lo que Pablo estaba diciendo, si tenía su contexto en los rollos de las escrituras, porque en ese tiempo no había Biblia, ¿verdad? Lo que había eran los rollos, y ellos eran muy estudiosos de la palabra. Y entonces ellos constataban, los bereanos eran los que escudriñaban claramente para ver si el apóstol estaba hablando la verdad. Pero por supuesto para eso se necesita que la iglesia, que cada uno conozca las escrituras, que tenga la revelación del Espíritu Santo en las palabras. La gente debe de leer la palabra de Dios, ya no está escondida del pueblo, ¿verdad? Para que sepamos cuando algo de verdad viene del Señor o no. Muchas veces, amados, nosotros somos movidos por moveres, por vientos, por influencias de algo, una doctrina que salió y a veces nos gusta, apela a nuestra alma, a nuestras emociones, nos gusta, caemos en ello y tal vez no hemos constatado si tiene su fundamento en la palabra de Dios o si es algo que el Espíritu de Dios está dando para la iglesia en este tiempo. Entonces es muy importante que cada uno conozca la Escritura, conozca la palabra. Resumiendo, en cuanto a los apóstoles del Nuevo Pacto, diríamos apóstoles del Nuevo Pacto, los de Ascensión y los de hoy día, ¿verdad? O sea, incluye los apóstoles de Ascensión. Entonces, Dios los usa, o la función de ellos hoy día, esto es como un resumen, y vamos a resumir también en la siguiente parte. Dios usa a los apóstoles del Nuevo Pacto para escribir los lineamientos que deben dirigir a la iglesia cristiana. Algo que yo he visto es que un rasgo apostólico es que todo lo escriben. El apóstol todo lo pone por escrito. No es solamente verbal, los profetas es más verbal. La declaración, la proclamación, la profesión, pero el apóstol de todo guarda récord, guarda registro, todo lo escribe. De hecho, en los profetas, muchos de los profetas necesitaban escribas, ¿verdad? Que escribieran, pero los apóstoles casi siempre usted los encuentra que escriben ellos personalmente. Los apóstoles del Nuevo Pacto, basados en la palabra, revelación y visión de los profetas del Antiguo Pacto. O sea que no es que ellos van a sacar nada nuevo, sino que ellos conocen y manejan muy bien la palabra, de manera que cualquier lineamiento, cualquier diseño es basado en lo que los profetas dijeron en el Antiguo Pacto y tiene que ver con la visión de la iglesia y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Pacto. No es nada, no lo pueden hacer aislado, disgregado. Una característica de un apóstol es que tiene revelación de la palabra y tiene dominio de la palabra. Hay muchas profecías que han sido dadas que ya están cumplidas, hay otras que están por cumplirse, otras están cumpliendo. Y un apóstol debe de saber cómo manejar los tiempos, en qué ya fue, ya ocurrió y cuál está por ocurrir. Porque esa es una de las cosas en las cuales la iglesia entra en mucha confusión y en error. A veces estamos declarando cosas que van a venir que ya pasaron. O estamos hablando de cosas que ocurrieron que todavía no han ocurrido. Entonces debemos de discernir el tiempo y el cumplimiento de la profecía. Y los apóstoles tienen esa gracia especial de parte de Dios para saber ubicar los tiempos. La piedra angular del fundamento puesto, los apóstoles del Nuevo Pacto son usados, ¿verdad? Para establecer a Cristo, que es la piedra angular del fundamento que ponen los apóstoles y profetas. Cuando hablamos de piedra angular, eso es un concepto de ingeniería o de arquitectura o de construcción. Un constructor, si usted le pregunta la piedra angular, y en ese tiempo, en Israel para construir, y me imagino en Roma también, hacían vamos a decir, la pared que va en esta dirección, por decir de norte a sur, y luego la pared que va en la dirección este-oeste, la levantaban y al final
Entonces ponían la piedra angular, que hoy día en nuestras construcciones vendría a ser como el castillo principal o la columna principal que se funde para agarrar las dos paredes que van de aquí y de acá. Entonces, lo que quiere decir que la piedra angular, que es Cristo, o la que está en el ángulo o en el vértice, ¿verdad? Y que detiene las paredes, si eso no existe, se caen las paredes. Entonces, no puede faltar la piedra angular. Eso es lo que sostiene el edificio, que es la iglesia. Si la piedra angular no está presente, así ponga cimientos bien fuertes, pero tiene que haber algo que sostenga las paredes para que no se vayan para un lado y para otro. Entonces ese es Cristo, la piedra angular. Hay un solo fundamento y nadie puede poner otro del que ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. El fundamento fue establecido desde tiempos de Moisés. El fundamento fue establecido desde tiempos de Abraham. Todo es una verdad bíblica que se va cumpliendo. Y ese fundamento no puede ser cambiado y no puede ser puesto otro porque ya está puesto. Lo único es que se va añadiendo revelación de lo que ya fue dado. Y los apóstoles establecen, ¿verdad? Pero nada será establecido que sea contrario o no tenga su base en lo que ya fue declarado, profetizado y escrito. Ay, qué bonito. Mire qué rápido. Ya viene la evaluación. ¿Qué la tenemos, hermano Rigo? Ajá, vamos a tener un momentito para discutir. Bueno, no discutir de pelear, ¿verdad? Sino discutir de discusión del tema. ¿Alguien quiere voluntariamente levantar su mano y decirme qué es un apóstol? Un enviado, un emisario, enviado de parte de, para algo, con una misión. Perfecto. ¿Cuántos tipos de apóstoles hay en la Biblia? 3. A ver, ¿cuáles son? En los falsos apóstoles. Muy bien, excelentes alumnos ustedes, ¿ven? ¿Quién es el máximo apóstol? Esa fue la más fácil, Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia que probó a los falsos apóstoles según Apocalipsis? La de Éfeso. Los has probado y los has encontrado falsos, dijo. Qué fácil, ¿verdad? ¿Tienen algunas preguntas o alguna pregunta? Tenemos unos cuantos minutos antes del receso, aunque quizá la segunda parte es más larga, pero tenemos un tiempo. Sí, hermano. ¿Es llamado apóstol desde un principio? O porque hay unos que empiezan en lo que es la profecía y, o sea, ¿eso es un llamado desde un principio o es algo que va? Ella siempre me hace una pregunta bien difícil. El llamamiento del punto de vista de Dios es desde el vientre de la madre, del punto de vista de Dios. Pero la persona quizás no lo reconoce desde el inicio, porque un apóstol tiene que ir siendo formado en todas las áreas de ministerio. Y a lo mejor empieza en la alabanza, a lo mejor empieza poniendo sillas, quizá luego sigue dando clase a los niños de escuela dominical. La persona no sabe que tiene un llamamiento apostólico, quizá no lo reconoce o no lo conoce, sino que va madurando en el llamado. Y lo que sí uno puede ver rasgos definidos en la persona y proféticamente uno puede discernir cuando alguien es un apóstol aunque no esté en la función. Pero una cosa es el llamado y otra cosa es la ejecución del ministerio del llamamiento. Dios puede revelarle a uno que un niño que recién nació es un apóstol, aunque tenga que esperar 40 años o 30 para que ejerza su función. O sea, el llamamiento es inherente, viene, así como le dijo Dios a Jeremías, desde el vientre de tu madre te llamé, te escogí. Ha sido escogido, llamado por Dios con ese ministerio particular. Y en la medida que va madurando y va creciendo, va a ir siendo formado en ese ministerio. Una cosa que yo he visto muy interesante es que muchos de los apóstoles son formados en el mundo, en la escuela del mundo, no necesariamente en la iglesia. Porque quizá algunos, si son formados en la iglesia como hoy día vemos o tenemos la iglesia, crecerían con mucha religiosidad y no entenderían su llamado. Entonces, cuando les digo que son formados en el mundo, me refiero a que andan sin reconocer al Señor por un tiempo
son formados en muchas áreas, muchos aspectos de su vida. Y cuando ellos vienen al Señor, aún parte de esa preparación y de esa formación y de esa disciplina les es útil en el desempeño o el desarrollo de su llamamiento. Ahora, aunque sí viene la persona con el llamado y Dios lo hace desde siempre, cuando la persona se vuelve consciente de la función, porque no es importante el título o el nombramiento o el que alguien le diga tú eres un apóstol, sino que lo que importa es la función que está desarrollando. Y hay características apostólicas como la organización, los dones de administración, la capacidad de ver o hacer 10 cosas al mismo tiempo, todo eso tiene que ver con lo apostólico, ¿verdad? Porque es algo bien, con una visión muy amplia. Y tal vez uno lo puede ver, yo lo he visto en personas que ni siquiera están en el Señor y tal vez están como gerentes de una empresa o qué sé yo, y tienen todo el lineamiento apostólico y uno dice, wow, cuando esta persona se convierte es tremendo. Y tal vez uno lo ve, ellos no lo ven. Y de hecho Pablo es un ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que aún Pedro, Andrés, todos los que el Señor llamó, ellos no crea usted que andaban con una panguita y un anzuelito, no, ellos tenían una flota pesquera, ellos vivían de eso, mantenían a sus familias de eso, o sea, aunque eran rudos, tenían un concepto, ¿verdad? Aún de lo económico, de lo administrativo, de muchas cosas. Sabían cómo remendar las redes, cómo izar las velas, había mucho conocimiento dentro del mundo en el cual se movían. Me fui más allá de su pregunta, pero no sé si la contesté. Sí, y sí pasan por todo. Sí, particularmente el apóstol tiene que ser evangelista, tiene que ser maestro, tiene que ser profeta en alguna medida, o unción profética, y pastor. Casi todos los apóstoles pasan primero por el pastorado. ¿Por qué? Porque el pastorado le enseña misericordia y un apóstol sin misericordia es terrible. Entonces primero tiene que pasar por el pastorado porque las ovejas lo pulen a uno y le enseñan misericordia. Entonces ya cuando entra ya al apostolado, ya esa área está pulida. Y de hecho un apóstol si va a plantar una iglesia, establecer una obra, un ministerio, de alguna forma tiene que pastorear conforme al corazón, conforme al espíritu, a los líderes que luego serán su apoyo, ¿verdad? O de una manera como padres a hijos. ¿Sí, hermano Toño? Ay, pues va a tener que oír el cassette de la clase pasada, porque si no se me vuelven a revolver las hermanas, fíjese. Pero tiene que, por favor, el hermano que adquiera el DVD o el CD o el cassette de la clase pasada. Sí, porque es todo un proceso ahí. Sí, hermano, sí, dígame. Pues había un gran desierto. Eso por desierto. Sí, sí, yo me imagino que tiene que haber sido por guianza del Espíritu, ¿verdad? No sé qué tendría él, qué conexión con Arabia, pero si usted se fija, hermana, de verdad, de lo del desierto se lo digo en serio, en verdad, todos los grandes ministerios comienzan en un desierto. Jesús, su ministerio lo comenzó en el desierto. 40 días fue llevado por el Espíritu al desierto, dice. Y allí fue tentado por el diablo y luego volvió en el poder del Espíritu y ya comenzó su ministerio. Entonces, yo creo que Pablo, de alguna manera, él estaba buscando un lugar para estar a solas con Dios. Es lo que yo pienso en el desierto de Arabia, donde no tuviese gente conocida o influencia doctrinal. El apóstol que fue nuestro padre espiritual, que ya partió con el Señor, cuando él fue tocado por Dios, él, claro, allá en Valle Bonito no hay desierto, ¿verdad? Allá hay cafetales y hay pinos y todo, pero él se encerró en una casita por 8 años, solamente a leer la Biblia y a recibir revelación de Dios. De alguna manera ese fue su desierto, ¿verdad? O sea, como que hay un llamado al corazón, al espíritu. Es algo tan fuerte ese llamado, que lo que quieren es estar con Dios, recibiendo de Dios y esperando en Dios qué es lo que Él quiere para uno.